Dice así la palabra del Señor. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras y escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Capítulo 3 me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Tome asiento. Ya he leído estos dos capítulos y nos damos cuenta de la gravedad del entorno, nos damos cuenta de, en realidad, en el ambiente en el que se estaba moviendo y en el que estaba quieto el profeta Ezequiel, ¿verdad? Y el miércoles veíamos que el profeta Ezequiel fue un sacerdote y un profeta hebreo que ejerció su ministerio durante el cautiverio judío en Babilonia, ¿ok? Ese era el profeta Ezequiel. Y el nombre Ezequiel viene del hebreo Yehezkel, que significa Dios es mi fortaleza, ¿ok? Nos vamos a ubicar primero, pues, quién era Ezequiel, porque si no sabemos quién era Ezequiel, no vamos a poder después contextualizar todo lo que viene más adelante. Entonces, lo primero, el nombre de Ezequiel es Yehezkel, en hebreo, que significa Dios es mi fortaleza. Y esto tiene mucho que ver con lo que sigue más adelante, así que oído a eso, Dios es mi fortaleza. Entonces Ezequiel estuvo, para que sepamos también, estuvo Ezequiel en los mismos tiempos que estuvo el profeta Jeremías, ¿ok? Como aquí decía, estaba la cautividad, el pueblo de Dios, el pueblo en este momento estaba cautivo. Entonces Ezequiel fue llamado con un propósito y el propósito era llamar al arrepentimiento al pueblo de Dios, al pueblo de Judá, el mismo llamado que tuvo el profeta Jeremías. Entonces yo el otro día decía, la particularidad del profeta Ezequiel, que a mí me encanta, es que el profeta Ezequiel se diferenciaba de los demás profetas. ¿Por qué? Porque vivía teniendo visiones. Y las visiones que tenía el profeta Ezequiel no eran cualquier visiones. Eran significativamente esas visiones tremendas de la semejanza de la gloria de Dios, de la gloria de Jehová. Era unas visiones tremendas. Delante el pastor preguntó si habíamos leído el libro de Daniel. La verdad que no. Sí, antes sí, pero si hubiese preguntado y el libro de Ezequiel, wow, yo le digo sí, yo lo he leído y es absolutamente hermoso. Muchas veces lo leemos y no podemos entender ni tampoco podemos contextualizar bien lo que significa eso, no podemos como enhebrar todo y no podemos tampoco desenhebrar, no sé si esa palabra existirá, pero la inventé ahora. Entonces es muy difícil.
pero si empezamos a estudiar vamos a darnos cuenta de todo lo que esconde. Pero ese era el tiempo en el que estaba viviendo el profeta Ezequiel. Y no solo eso. El profeta Ezequiel, como lo digo, tenía muchas visiones y así empieza su ministerio absolutamente con una visión. Y Ezequiel fue uno de los profetas mayores, fue llamado en un malísimo momento. ¿Por qué digo esto? Porque estaba el pueblo viviendo bajo cautividad. Y esto también quiero yo hacer punto en esto, la cautividad. Y el profeta Ezequiel estaba viviendo en la cautividad y ahí fue llamado. Ahí Dios le dijo, bueno, ahora necesito que tú hables al pueblo. Y ahí fue llamado el profeta Ezequiel. Entonces, era malísimo, un ambiente hostil, de máximo peligro, un ambiente donde había guerra, un ambiente donde había personas extremas, un ambiente donde había personas que mataban, donde había personas que golpeaban. Ahí estaba el profeta Ezequiel. Y era un gran profeta. Si tú te pones a leer más adelante los capítulos, vas a encontrar el muy conocido donde profetizaba sobre los huesos secos, donde estaba también y le daba muchas instrucciones Jehová. Le decía, bueno, ahora yo necesito que tú hagas esto y acuéstate una semana durante tu izquierda y otra semana te acostarás sobre tu derecha, y le daba instrucciones y él lo hacía. Profetiza sobre los huesos secos, y los huesos secos, no que eran huesitos por ahí que recién habían muerto al finalito, no, sí, eran huesos secos que llevaban mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Profetiza y hay qué gran milagro habían ahí, y después empezar a tener carne, tendones, piel y todo eso, pudo tener vida a los huesos y muchas cosas hizo el profeta Ezequiel. Pero me quiero enfocar en el principio. Hay mucho más para hablar de él, lo que hizo posteriormente, pero cómo comenzó el profeta Ezequiel es algo importante que yo quiero que podamos entender. Yo le dije, fue llamado en un malísimo momento. El profeta no que era un profeta que no fue el mismo llamado que le hizo Dios a Moisés. No fue el mismo llamado porque Moisés no conocía quién era Dios. Entonces Dios tuvo que decirle, bueno, conocerán que soy Dios tú y también los otros, porque tú le dirás yo soy, y después pondrás tu mano por tu seno por acá y se llenará de lepra, la pondrás de nuevo, no la tendrá, y la vara también entonces así conocerán que yo soy Dios. Pero el profeta Ezequiel sabía, es diferente este llamado, porque él conocía quién era Jehová, conocía quién era Dios. ¿Por qué? Porque como profeta él se debía instruir, debía estudiar. Era un hombre muy preparado, era un hombre que tenía prácticamente el Pentateuco se lo sabía, era un hombre que ingresó para poder estudiar y se preparó muy bien. Y ahí estaba el profeta Ezequiel. El único problema es que estaba cautivo. Si tú te pones a leer, no lo leas ahora, el capítulo 1, dice la palabra de Dios que él estaba entre todos los cautivos. Ahí estaba el profeta Ezequiel. Y en eso yo me quiero detener primero. Porque la cautividad, ¿por qué se causa la cautividad? La cautividad es una causa de la guerra, ¿sí? La cautividad generalmente en los tiempos antiguos se causaba porque el pueblo se tomaba como motín. Tomaban a las mujeres y a los hombres y lo hacían después sus servidores, y ahí estaban en medio de esa cautividad porque perdían una guerra. Pero también había cautividad al pueblo de Dios en este caso. ¿Por qué? Porque la desobediencia hacía que viniera cautividad. Y esa era la razón por la que el pueblo de Dios estaba cautivo. Y por eso fue enviado Ezequiel, así como también Jeremías. ¿Para qué? Para predicarle a estos cabezones rebeldes, que si se pone a leer usted cada capítulo que leímos, en cada versículo dice, son casa rebelde. Son hombres rebeldes. A cada rato, a cada momento, los subrayaba y decía, son casa rebelde. Son de empedernido corazón, son cabezones, son casa rebelde. Son de empedernido corazón, son de casa rebelde. Entonces, por eso fue enviado Ezequiel. Y el otro motivo por el cual fue enviado Ezequiel,
porque el pueblo no entendía porque estaba cautivo, no entendía, y era por eso mismo, porque estaba en desobediencia. Por eso estaba cautivo el pueblo de Dios. Ellos no lo entendían, decía, ¿por qué Dios se ha apartado de nosotros? Pero Dios siempre decía, mientras más yo los amaba, más se apartaban de mí. Mientras más yo los llevaba de mi mano, aún más se apartaban de mí. Entonces, esa era la razón por cual Dios mandaba profetas en medio de ellos. Y lo primero, el profeta, dice la palabra de Dios, que estaba postrado. ¿Y por qué estaba postrado? Porque vio visión. ¿Ok? Él vio visión y en una de las visiones decía, y el sonido de las alas era como el sonido de las muchas aguas, como la voz del Omnipotente. En el capítulo 1 dice, y esto nos hace entender que el profeta Ezequiel sí tenía relación con Dios, o sea, conocía a Jehová, y por eso yo le digo con esto que él estaba preparado, era un hombre instruido, un hombre bajo la sombra y el alero y el manto profético, porque él estaba preparado. Por eso dijo, y el sonido de sus alas cuando andaban era como el sonido de las muchas aguas, como la voz del Omnipotente. Conocía la voz de Jehová, conocía la voz de su Dios, y eso me hace entender que este hombre conocía a Dios, pero aún no había sido llamado. Pero el único problema es que estaba cautivo, y ahí estaba Ezequiel. Y eso es lo que nosotros muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto otro? Porque así como el pueblo de Dios, si no hubiese habido cautiverio, Dios no hubiese podido mostrar bien lo que Él quería con su pueblo. Esa es una de las razones por qué hay cautiverio, porque existe muchas veces la angustia, la tristeza. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos entender cuál es el llamado de Dios para nuestra vida. Porque si hubiese estado así, porque el pueblo de Dios estaba bien desviado, pero bien desviado, bien inclinado a otros dioses, pero bien inclinado a otros dioses, y no estuviera cautivo, jamás hubiese escuchado la voz de Dios, porque estaban bien inclinados a otros dioses, estaban bien haciendo las cosas que les gustaban hacer. Entonces, el motivo por el cual estaba cautivo es porque ahí levantaba Dios profetas. Ahí levantó al profeta Ezequiel para que les dijeran, están cautivos por esto. Entonces Dios dice en este momento, están angustiados por esto. Por eso están angustiados, porque la angustia, dice la palabra del Señor, Él despierta nuestros oídos. Ese es uno de los motivos por el cual existe cautiverio y muchas veces existe problemas en nuestras vidas. Ese es el motivo por el cual existen luchas. Ese es el motivo por el cual muchas veces nosotros peleamos con dificultades, vicisitudes, por el cual nosotros peleamos muchas veces con enfermedades, porque así Dios nos habla y así nosotros podemos entender. Ese es lo que, para yo empezar en este momento del profeta Ezequiel, pero si no le dijera eso, conoceríamos solamente la gloria de Ezequiel, pero ahí estaba entre los cautivos, era un cautivo más, y ahí vino palabra de Jehová. Y es ahí donde nosotros pensamos que no va a haber palabra de Dios. Sí hay palabra de Dios cuando estamos en aflicción. Sí hay palabra de Dios cuando estamos enfermos. Sí la hay. Sí la hay. Y ahí se aparece Dios porque ahí nuestro corazón está más despierto. ¿Me sigue? Entonces, ese es el profeta Ezequiel. Ese es el profeta Ezequiel. Y a mí me sorprende porque dice la palabra del Señor que Ezequiel decía, y vi la semejanza de la gloria de Jehová. Era solamente la semejanza de la gloria de Jehová. Si hubiese sido la gloria neta, la gloria de verdad, yo creo que Ezequiel no la hubiese podido soportar y no hubiese estado contándola. Pero era solamente la semejanza de la gloria de Jehová. Pero aún así podía escuchar el sonido de las alas, podía escuchar el sonido de ese viento impetuoso, ese como decía, y el sonido de sus alas era como la voz del Omnipotente. Era tan estruendoso, era impresionante. Pero era la semejanza de la gloria de Jehová. Y él mismo lo dice. Es impresionante. Lo que vamos a ver más adelante es impresionante. Por eso, présteme sus oídos. Y así vamos a seguir viendo todo lo que Dios tiene
para nosotros. Así que esa era la condición de Ezequiel y así Dios lo llamó, ¿verdad? O sea, usted no pretenda prepararse mucho, hermano. No pretenda, prepararse y estar siempre bien y orando. Y usted va a decir, cuando yo esté 100% full orando y 100% que sea un profeta, un evangelista a full, ahí Dios me va a usar. No, puede estar en cautiverio. Puede estar en aflicción, puede estar en enfermedad y esos son los momentos que Dios utiliza para que tú de verdad puedas estar conforme al corazón de Dios, calibrado, conforme al corazón de Cristo, y así Dios te va a llamar, porque así Dios nos llama, así Dios nos utiliza. Él no espera que nosotros estemos perfectos, Él simplemente nos llama ahorita cuando estamos, quizás nosotros pensamos y decimos, no me alcanza para ser un gran evangelista, no me alcanza. No, este es el momento, dice Dios, y nos cambia toda nuestra perspectiva. Así funciona esto. Muy bien, entonces, seguimos más adelante. Entonces, lo que le decía Jehová a Ezequiel constantemente, yo te necesito, le dijo, yo te necesito. Y lo primero que le dijo, tienes que llevar palabra a esta casa, a los hijos de la casa de Israel, una casa rebelde. Lo primero que le dijo, así de onda, tienes que ir a dar palabra, pero son cabezones, son casa rebelde, y volvía a repetirlo, son rebeldes, y después volvía a repetirlo en el siguiente versículo, es que son rebeldes, y le daba la instrucción. Se demoró tanto para darle la instrucción a Ezequiel que a cada momento decía, son rebeldes, y nosotros podemos leer lo que del verso 3 hasta el verso 7, y dice, son rebeldes. A cada momento lo decía. Y recién en el verso 8 dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde, como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. No era un pueblo fácil, como le dije. Estaba en un ambiente hostil. Estaba en un ambiente de guerra, estaba en un ambiente lleno de personas que estaban alteradas y diciendo a quién hay que matar, a quién hay que acuchillar, a quién hay que degollar, a quién hay que... Era un pueblo difícil, era un pueblo lleno de conflicto. Por eso la palabra de Dios dice que Jehová le dijo a Ezequiel, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Así lo compara Dios. Mire, póngase en la cabeza ahora la tarea que tenía el profeta Ezequiel. Tenía que ir a entregar palabra a un pueblo rebelde, pero no solo rebelde, sino que Jehová le dijo, no les tengas miedo. ¿Pero por qué le dijo no les tengas miedo? Porque eran personas de una mano suelta, que levantaban su mano y mataban a una persona. Levantaban su mano y mataban a una persona. Por eso la palabra de Dios dice, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. Hay otra versión que dice, aunque te sientes en escorpiones, no les temas, no les temas. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Por eso mismo, porque el mismo ambiente hostil no dejaban que nadie se levante. No dejaban que otra persona se levante. Él ni siquiera podía caminar. ¿Por qué? Porque era derecho a que te maten. Te parabas así y decías, quiero decir una palabra, y te mataban. Era un ambiente hostil, era un ambiente malo. Pero ahí lo mandó Jehová a decir palabra que venía de su boca. Ahora, ¿cuál era la palabra? Y aquí nos vamos a detener. ¿Cuál era la palabra que Jehová tenía para el pueblo que estaba cautivo? ¿Cuál era la palabra? Y lo primero que le dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Ahora nos vamos a detener en esto porque le dijo, bueno, no seas rebelde como esta casa rebelde, tienes que ir, obedecerme y decir lo que yo te voy a hablar. Y dice la palabra de Dios que Jehová extendió su mano y le dijo, come lo que yo te doy, come lo que yo te doy. Extendió su mano Jehová y dice Ezequiel, y lo comí.
y habían en ellas endechas, lamentaciones y ayes. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué son endechas. Las endechas son canciones tristes o de lamento. ¿Bien? Las lamentaciones son quejas dolorosas de pena acompañadas de llanto, suspiros y aflicción. Ayes son anuncios funestos o de castigos. Y ayes, una persona me hizo recordar, ¿y qué significa ayes? Ayes significa muchos hay. Ay, ay, ay. Eso significa ayes. Ese era el mensaje que tenía el profeta Ezequiel al pueblo que estaba cautivo. Prácticamente era un mensaje para funeral. Era un mensaje diciendo, muchacho, vas a morir. Y este es el mensaje que tengo de Dios para ti. Eso era el rollo que tenía que ingerir el profeta Ezequiel. Pero para que nosotros sepamos en este momento, esas son las endechas, las lamentaciones y las ayes. Prácticamente tenía que ir y cantarle lamentaciones. Tenía que decirle, vas a morir, te van a matar, no vivirás. Qué bonita la canción, está como una canción romántica, ¿verdad? Ni siquiera hay que ponerle nota ni instrumentos, sino que, ¿para qué? Vas a morir, te van a matar. Y esas eran las endechas, las lamentaciones y las ayes. Habrá aflicción, habrá mortandad. Endechas, lamentaciones y ayes. Ay, ay, ay. ¿Cómo se vería usted con un mensaje de eso de parte de Dios? ¿Cómo estaríamos nosotros si Dios nos dijera, ya no te aguanto más, vas a morir, tu familia perderás, tus hijos se irán, Dios se alejará? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si viniera un mensaje de parte de Dios así? ¿Nos sentiríamos mal? ¿Cómo se hubiese sentido el pueblo cautivo? Estaba cautivo más encima, y más encima de su cautividad venían más cautividad a su mente, a su espíritu, mucho más de lo que ya había. Imagínense en ese tiempo, era difícil, porque estaban siendo reinados y gobernados por otras personas, porque perdieron en la guerra. Y no solo eso, sino que Dios permitió que estuviera cautivo en un pueblo extraño. Y ahí también estaba el profeta Ezequiel en un pueblo extraño. No era su tierra, pero ahí estaba. Pero tenía que profetizar y hablar al pueblo cautivo. Y él también estaba cautivo. O sea, él también tenía que comerse todo. Tenía que saborear todo porque él también estaba cautivo. Ahora, él tenía que comer las endechas, las lamentaciones y las ayes, porque dijo el profeta Ezequiel, y lo comí y en ellos habían endechas, lamentaciones y ayes. Se comió las lamentaciones, ingirió ese mensaje funesto, ingirió ese mensaje lleno de dolor, ingirió esa angustia y esa aflicción. Pero déjame decirte que si tú ingieres eso que Jehová le dio al profeta Ezequiel, no hubiésemos podido soportarlo. No lo hubiésemos podido soportar porque era tan angustiante, era tan pesado. No hubiésemos podido soportar porque alimenta tu espíritu, te alimenta. Y mientras más angustia, más desesperación, más aflicción, más llena tu ser. ¿Y qué es lo único que quieres hacer? Es matarte. Eso es lo único que quieres hacer. Pregúntenle a las personas que tienen depresión, bueno, si alcanzan, porque después se matan. Se tiran de un edificio, no sé, se van a tirar al tren. Por eso mismo, no lo hubiese soportado el profeta Ezequiel. No lo hubiese soportado, pero Jehová sabía que no lo iba a soportar. Por eso hubo un segundo rollo que está en el capítulo 3. Y dice así, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Ahora, el segundo rollo. Y dice, y me dijo,
Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Ese es el segundo rollo. El primer rollo era de las lamentaciones endechas y de las sayes. El segundo rollo es dulce como la miel. Y déjame decirte que para un pueblo cautivo, como era el pueblo que estamos viendo en este momento, era difícil recibir este mensaje porque ya estaba en cautividad. Y el Salmo 137 lo dice muy bien. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Esa es la aflicción que estaba el pueblo de Dios sufriendo. Y más encima, los que los habían llevado cautivos los molestaban y les decían: ¿por qué no cantan ahora eso que cantaban en Sión? ¿Por qué les decían eso? Porque los tipos estaban amargados. Estaban tristes, habían colgado sus instrumentos. Es como si yo estuviera en la cárcel y estuviera solamente con mi guitarra. La única arma de un músico, la única arma de un salmista, la guitarra. ¿Y qué hiciera yo? Y la cuelgo ahí, la dejo ahí colgadita y no la toco. Lo mismo hicieron el pueblo de Dios y los levitas que había entre ese pueblo cautivo. Colgaron las arpas, las colgaron. ¿Por qué? Porque estaban angustiados, estaban tristes. Y eso es lo peor que puede hacer un músico, porque es el arma más poderosa que uno tiene. Entonces ellos lo hicieron y dejaron de cantar. Por eso iba el otro y lo molestaban. Decían: oigan, ¿por qué no cantan eso que cantaban en Sión? A ver si pueden cantar. Y no podían. Y el otro sabía que no podían, pero aún así los molestaban diciendo: ¿por qué no cantan ahora eso que cantaban en Sión? ¿Por qué no tocan? ¿Por qué no cambian sus rostros? ¿Por qué no se alegran? Qué mal chiste, de verdad. No me gustó el chiste, pero eso estaba viviendo el pueblo. Eso estaba viviendo el pueblo. ¿Te has sentido así? Ahí estás mirando y estoy triste, no sé qué hacer. Voy a colgar mi arpa, voy a colgar mi canto y voy a dejar de cantar. Voy a dejar de entonar canciones, de entonar notas. No voy a tocar más porque estoy cautivo, estoy angustiado, estoy triste. No lo haré más. Me pasó esto y me pasó esto otro. Hey, con eso ya no aguanto más. Ahora me quiero morir. Todos nos hemos sentido así. Pero cuando entendemos esto, si es que lo entendemos, empezamos a cambiar nuestra forma. Que cuando vengan problemas, ya no nos sintamos así. Porque siempre en nuestra cautividad vendrá palabra de Dios. Siempre en nuestra cautividad vendrá palabra de Dios. Pero Dios supo que no iba Ezequiel a soportar las lamentaciones, las endechas y las sayes. Y en ese segundo rollo, llena tus entrañas. Le dijo: hey, come este segundo rollo porque yo necesito que llenes tus entrañas. Ahora, dice la palabra de Dios donde estábamos leyendo en Ezequiel: alimenta tu vientre y llena tus entrañas. Y las entrañas es el asiento de las emociones más profundas. ¿Sí? Mire dónde se la tiró. El asiento de las emociones más profundas. Porque había comido endechas, lamentaciones y ayes. O sea, estaba comiendo, ingiriendo, alimentándose con angustia, con tristeza, desesperación, crisis de pánico. ¿Y eso todo dónde está? En nuestras emociones. ¿Y qué es lo primero que hace Jehová? Le dijo:
ahora yo te voy a proteger y voy a poner un antivirus para que no choquen. Voy a poner una barrera para que esto no te haga daño. ¿Y qué es lo primero que le dijo? Alimenta tu vientre y tus entrañas, o sea, el asiento de tus emociones, para que esto no te pegue fuerte, porque esto está bien heavy. Así le dijo Jehová en otra versión. Por eso Dios le da ese segundo rollo. ¿Me está siguiendo? Y ahí estaba el profeta Ezequiel. Ese segundo rollo. Aún yo le digo, en ese capítulo 3, más adelante, dice, Ezequiel dice, y no podía aguantar la amargura en mi espíritu a causa del rollo. Aún así era fuerte las endechas y las lamentaciones sobre él. Aún así era muy fuerte. Después de haber comido el rollo que era dulce como la miel, aún estaba sintiéndose mal. Aún él no podía resistir todo. Dice, y me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero después dice, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Ahora yo quiero que entendamos esto. Ezequiel no tomó el rollo con sus manos. Dice la palabra de Dios, y Jehová extendió su mano y de ahí comió. Por eso el nombre Ezequiel significa Dios es mi fortaleza. Porque en esa amargura que él describe, en la amargura de espíritu, dijo, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. La mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es más dulce que la miel. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eficaz. Y muchos domingos atrás lo vimos. La palabra de Dios es eficaz, que quebranta hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Por eso es eficaz la palabra de Dios, y en este momento era eficaz porque Jehová sabía que no podía soportar con las lamentaciones, las angustias y los mensajes funestos, sabía que no podía soportarlo, y Jehová le dio un segundo rollo y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel, dijo el profeta, dulce como la miel. Y nosotros, es así cuando Dios nos habla. Podemos estar viviendo momentos difíciles, porque quizás nosotros queremos también vivir esos momentos difíciles y esas angustias, pero aún así, la palabra de Dios es eficaz sobre nosotros. Es tan eficaz que podemos estar comiendo nosotros de un momento desagradable, de una angustia, pero cuando viene palabra de Dios, sobrepasa toda angustia. Cuando viene palabra de Dios, hace que toda angustia desaparezca. Esto es lo mismo cuando estamos degustando algo. Estamos probando algo quizás agrio, quizás no muy bueno, pero probamos después miel y esa miel acapara todo lo demás y nos olvidamos de lo amargo. Así es la palabra de Dios. Es tan eficaz la palabra de Dios que no deja que otra palabra llene nuestro espíritu. Es así de eficaz la palabra de Dios. Yo tengo muchas cosas para decirle, siempre se me quedan en el tintero muchas cosas para decirle, a mí siempre me pasa, pero trataré de que no se me olvide algo, que no se me olvide nada. Esto funciona así. Yo muchas veces me he sentido triste y angustiado, y cuando me siento triste y angustiado no como nada. ¿Te has sentido así que después no quieres comer, no quieres servirte nada? Porque estás triste y angustiado. A mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque las emociones son tan fuertes que alimentan nuestro vientre, que alimentan nuestro ser. Por eso no queremos degustar comida. Por eso Dios es sabio. Y por eso el salmista lo sabía y dijo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Por qué? Porque las emociones, las angustias, tristezas, dolores hacen que no nos alimentemos,
hacen que nosotros no hagamos nada por nuestro cuerpo. Y ahí estamos raquíticos y flacos. Ahí estamos sin poder comer nada. Pero es porque nuestras emociones lo quieren. Porque así gobiernan nuestras emociones. Pero cuando viene palabra de Dios nos sana y nos liberta. No solamente nuestra mente, nuestras entrañas, sino todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Nos alimenta todo nuestro ser, nos da fuerza. Esa es la palabra de Dios que llena todo nuestro organismo. Por eso el salmista a cada rato, a cada momento decía: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y así muchos versículos más. Esa es la palabra de Dios, la miel. ¿Quieres saber algo de la miel? Arqueólogos, y una de las grandes descubrimientos que ha habido, bueno, para mí es de las tumbas egipcias. Encontrar todo eso intacto y ahí las tumbas egipcias y con lo que se cubrían y todo eso. Pero cuando hicieron esos descubrimientos, los arqueólogos no solo encontraron las tumbas egipcias, sino encontraron frascos con miel. Y la miel estaba buena, no se había echado a perder. Estaba para comérsela ahí mismo, llegar y untarla ahí, un pancito y rico, ¿verdad? Oh, y la miel miles de años. Y ahí estaba. Eso es lo que tiene la palabra de Dios, que jamás se va a podrir, jamás se va a echar a perder, jamás. Y otra particularidad de la miel que a mí me encanta es que no se descompone nunca, como yo le decía, no se echa a perder. Tiene propiedades antibacteriales, que por eso la miel siempre se ocupa para la piel, ¿verdad? Para la cara, particularmente siempre se ocupa para la cara y para toda nuestra piel. Y también tiene escudos que la protegen de bacterias. O sea, jamás la miel se va a echar a perder y jamás va a tener bacterias dentro de ella. No van a tener bichitos de esos que andan poniendo enfermedades dentro de la miel, jamás, porque tienen escudos antiprotectores, se protegen ella misma, la miel. Entonces, por eso jamás la miel se echa a perder. Entonces, la palabra de Dios, así como estábamos viendo y así como veíamos sobre la miel, jamás se va a echar a perder, jamás se va a añejar. Esa es la miel, por eso hace esa bella comparación. Si no la hiciera es porque la miel es mala, pero la hace, porque la miel de verdad tiene tantas particularidades que nos bendicen la salud físicamente, pero es una comparación directa con la palabra de Dios. Es una comparación directa con la palabra de Dios para que nosotros podamos entender que la palabra de Dios jamás se va a echar a perder. Por eso Jehová decía que la palabra que Él envía volverá y no volverá vacía, se cumplirá. Dice también la palabra de Dios: y la palabra se cumplirá y hará en ti lo que yo quiero. Dará efecto, efectividad. Eso es lo que tiene la miel, eso es lo que tiene la palabra de Dios, una efectividad al 1000%. Al 1000%. Y la palabra de Dios nos alimenta. Y está más decir también que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios nos alimenta. Pero déjame decirte otro ejemplo. Dice la palabra de Dios que Saúl manda al pueblo de Israel a batalla. Y el tipo dijo: bueno, vayan en ayunas, no coman nada. Y el pueblo fue a la batalla, fue a la guerra sin comer pan, sin comer carne, sin comer nada, sin tomar líquido. Y así fueron. Entonces hubo un momento que hubieron peleado y murió mucha gente de su pueblo y del otro también. Y dice la palabra de Dios que en Primera de Samuel que llegan a una tierra y la superficie estaba llena de miel, dice la palabra de Dios. Entonces Jonatán, no lo sé, la vio y dijo: oh, excelente,
Pero había un mandato del rey Saúl que dijo: no se le ocurra a los cabezones comer algo cuando estén en medio de la batalla y en la guerra. Cuando haya terminado guerra, ahí recién pueden comer. Entonces el que come morirá maldito, dijo Saúl. Pero Jonatán, dice la palabra de Dios, que no había escuchado lo que había dicho Saúl. Agarró una vara que tenía y tomó la miel y la comió. Y antes de eso, los del pueblo decían: hey, no lo hagas, porque si lo haces, vas a morir. Y él le dijo: estás loco, deja comer primero. Y la comió, y dice la palabra de Dios que sus ojos brillaron, que sus ojos se alumbraron. Entonces después él les dijo al pueblo: Saúl está haciendo puras macanas, le dijo. Saúl está haciendo todas las cosas al revés. Si no hubiese mandado comidos, si no hubiese mandado alimentados, hubiésemos matado el doble y no se nos hubiesen muerto muchos soldados. Pero ahora, como comimos, ¿vieron que mi rostro brilló y mis ojos brillaron?, les dijo Jonatán. ¿Vieron lo que pasó aquí? Eso es lo que debíamos hacer. Pero así actúa la palabra de Dios. Así como la miel en Jonatán, que tuvo fuerzas y dijo: ahora sí, comamos todos y vamos a pelear. Vamos a pelear, porque ahora que tenemos fuerza venceremos más de lo que quizás pudimos vencer antes. Así es la palabra de Dios. Cuando nos habla es tan efectiva, y si nosotros la creemos más, y si nosotros creemos la palabra aún más, es tan efectiva la palabra de Dios y nos da fuerzas. Si estamos sin fuerzas, ¿qué hacemos? Dormir. Si estamos sin fuerzas, angustiados, tristes, estamos a punto de decapitarnos, tirarnos de un edificio, ¿qué podemos hacer? Buscar la palabra de Dios. Buscar la palabra de Dios. Y no leerla humanamente. No tratar de entenderla humanamente, sino saborearla. Saborear la palabra de Dios, ingerir la palabra de Dios, no dejar que nosotros mismos nos alimentemos, sino dejar que la mano de Jehová nos alimente. Eso debemos hacer con la palabra de Dios, porque es viva, es eficaz, porque la palabra de Dios así nos habla. Y dice el Salmo 38:10, algo interesante. Dice así: mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me faltaba ya. Y eso es lo que pasa cuando no tenemos fuerzas. Todo nuestro ser perece, todo nuestro ser queda sin fuerzas. Pero cuando viene la palabra de Dios, cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, recobramos fuerzas y podemos nosotros entender el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué le digo esto? Porque el profeta Ezequiel tenía que llevar palabra, pero no era palabra bonita, era palabra mala, que quebrantaba su espíritu. Y no porque era la palabra de Dios en sí, sino porque era la palabra de lamentaciones, endechas y ayes, funestos, angustia. Eso llevaba a él en su espíritu, eso llevaba a él en todo su interior. Por eso vino palabra de Jehová a sus entrañas y su vientre. ¿Y qué pasó? Recobró fuerzas y pudo llevar palabra de Dios a los que estaban cautivos. Así ocurre. Dice la palabra de Dios, y con esto quiero terminar porque se me están quedando dormidos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Y con esto quiero terminar. Hace dos comparaciones. Dulce más que la miel y la que destila del panal. Yo sé que quizás a nosotros se nos ha dicho palabra muchos años atrás. No esperes que esa palabra de Dios se pudra. Se va a cumplir y va a permanecer siempre la palabra. Va a llegar el día que esa palabra se va a cumplir en tu vida. No se va a echar a perder. Tranquilo. No se va a echar a perder la palabra de Dios en tu vida. Y hace una comparación aquí y dice: más dulce que la miel y la que destila el panal.
Y esa comparación es que la miel, la palabra que quizás se entregó hace muchos años atrás, porque es una miel ya sacada, ya liberada del panal. Es una miel, es una palabra antigua, que quizás han pasado años que te han dicho algo, han pasado años que Jehová ha lanzado una palabra y nosotros decimos, ¿dónde está? No la veo. Esa es la miel, y después de la que destila el panal, de la que se está sacando ahorita, la que se está sacando ahora. Esa es la palabra nueva. La palabra que quizás yo le estoy diciendo a ustedes, que quizás jamás habían escuchado, es la palabra nueva. Pero esta tiene la misma eficacia que la palabra que se entregó años atrás. Es la misma eficacia. La miel y la que destila del panal son dos tiempos diferentes, pero con la misma eficacia, que jamás se pudrirá, jamás se echará a perder, aunque la encierren miles de años y aunque estén en tumbas la palabra de Dios, y aunque nosotros estemos en tumbas, encerrados en cárceles, aún así la palabra de Dios se va a cumplir. Aún así la palabra de Dios cumplirá con su efecto, con lo que se había mandado, porque esa es la palabra de Dios, más dulce que la miel. Más dulce que la miel. Esa es la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hablarte hoy día. Eso es lo que Dios quiere decirte. No te olvides de la palabra de Dios. Y no te olvides que si estás en angustia, en crisis, tienes la palabra de Dios. Tienes la palabra de Dios, pero es necesario abrir nuestros oídos para poder oírla. Es necesario abrir nuestros oídos y alimentarnos de la palabra de Dios. Es necesario. Te invito a que vamos a orar, que te pongas de pie. Esta es la palabra que quería entregarles en el día de hoy. Pero yo quiero que con toda humildad tú puedas decir, Señor, yo necesito de verdad que esta palabra sea eficaz en mi vida. Que mucha angustia no la puedo soportar. Viene mucha crisis, yo no la puedo soportar. Pero sé que tu palabra hará que pueda llevar con toda esta angustia, con toda esta crisis, porque tu palabra es más fuerte, que me dará fuerzas como a Jonatán, Señor. Me dará fuerzas y mis ojos brillarán y ya no andaré, Señor, sin luz, ya no andaré sin fuerzas. Estaré con fuerzas por tu palabra en mi vida. Estaré con fuerzas por lo que tú me has dado. Estaré con fuerzas, Señor. Aún en medio de la cautividad me puedes dar palabra y aún así puedo yo levantarme, pero la cautividad no importa. No importa lo bien que estemos, lo que importa es que venga palabra de Jehová. Lo que importa es que la palabra de Dios sea más dulce que la miel y pueda nuestro espíritu vivificarse, pueda nuestro oído llenarse de tu palabra, nuestras entrañas llenarse con tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Recibimos tu palabra en este momento, así como el profeta Ezequiel, Señor, con esa noble misión, papá. También nosotros, Señor, poder llenarnos de ti, de tu palabra, Señor, poder llenarnos de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres digno y no hay otro Dios como tú, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.